reconociendo que Dios los sacó de donde estaban en el fango, podríamos decir, ¿verdad? Reconocemos que no merecíamos, pero una vez que estamos en un lugar de posición, de privilegio, nos volvemos arrogantes. Y eso es lo que hace que muchas veces el Evangelio no avance. Y necesitamos avanzar. Por eso cuando hablamos de servir con humildad, es desde el que hace la limpieza hasta el que predica. Yo creo, siempre voy a decir y siempre lo voy a repetir así, en ninguna posición debe de existir ningún tipo de arrogancia. Si existe un tipo de arrogancia, entonces estamos mal. Debe de existir siempre la humildad sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 5 hasta el verso 11. Amén. Gloria al Señor. Así es que los invito a que se pongan sobre sus pies. Leemos estos, son 6, 7 versículos y oramos a Dios para que sea Él hablando sobre nuestras vidas. Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 11. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Para gloria al Señor. Gracias, mi Dios, en esta hora, porque usted ha sido bueno, mi Dios, en medio de mi vida. Doy gracias, mi Dios, porque usted ha sido fiel. Doy gracias, mi Señor, por tanto amor, por tanto, mi Dios, que usted hace por cada uno de nosotros. Doy gracias, mi Dios, porque un día me llamó, bendito Dios. Yo ya estoy aquí sirviendo, Señor, porque a usted le plació. Posiblemente, mi Dios, había personas que lo merecían más que yo, pero a usted, mi Dios, le plació hacerlo así. Yo le pido, mi Dios, que así, mi Dios, como un día me llamó a mí, llamó a cada uno de mis hermanos. Yo pido, mi Dios, que en nuestros corazones podamos entender, cada uno de nosotros, que tenemos que servir en humildad, que por ninguna razón, mi Dios, debe de haber absolutamente nada de arrogancia, de altivez sobre ninguno de nosotros. Dice su palabra que nosotros debemos considerar a nuestros hermanos, mi Dios, como superiores aún a nosotros mismos, mi Dios. Así es que ponga, mi Dios, en el corazón de cada uno de nosotros un corazón de servicio, un corazón, mi Dios, para servir humildemente, mi Dios, en cualquier área, mi Dios, a donde usted nos haya llamado. En el nombre de Jesús pido, mi Dios, que sea su Espíritu Santo el que hable, el que el Señor ponga las palabras justas, necesarias, las palabras, mi Dios, en las cuales podamos entender. En el nombre de Jesús, y al final de todas las cosas, su nombre sea glorificado desde ahora y para siempre. Amén. Pueden tomar su lugar si lo desean. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos promete muchas cosas, ¿verdad? Nos promete que somos ciudadanos del cielo, nos promete una corona de vida, una corona de justicia. El Señor nos promete un galardón para cada uno de nosotros. Pero también la palabra de Dios dice que cuando nos llamó con un plan y con un propósito. Dice la palabra, yo me gozo de esto. Dice la palabra que el Espíritu Santo reparte dones, ministerios y talentos según como Él quiere. Y gloria a Dios, porque es el Espíritu el que da a cada uno de nosotros. Cuando Dios nos llama a hacer algo, tenemos que entender que es Dios el que nos llamó. En los últimos tiempos, el hombre pone y quita. El hombre
Pone pastores, pone líderes, quita líderes, pastores son quitados, son movidos, son nombrados, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos tener una seguridad y una certeza de que es Dios el que nos está llamando. Cuando recibimos una palabra profética, es nuestra responsabilidad pedirle a Dios que confirme el llamado. Si Dios no confirma el llamado, por eso hay muchos hombres que se vuelven arrogantes después de que están en un lugar de posición, en un lugar de privilegio, piensan que son intocables. Y no tiene que ser así. Nosotros somos iguales a todo el mundo. Todos valemos la sangre de Cristo. Todos estamos aquí por el mismo evangelio. Estamos por el mismo espíritu. Así es que necesitamos servir con humildad. Fíjese que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y cuando comienzo a leer el capítulo 2 de Filipenses, del verso 5 al verso 11, nos habla de Jesús. Él era Dios. Él es Dios. Él es Dios. Dice que no se aferró a ser Dios, sino que Él recibió la encomienda de su Padre y se sujetó. Se hizo hombre. Se despojó de tan grande privilegio, ¿verdad? Y se hizo hombre. Se humilló. ¿Sabe qué? Cualquiera de nosotros los hombres no haríamos ni siquiera un poquito de lo que hizo Jesús. Pero Jesús, a él lo persiguieron, a él lo querían matar, a él lo humillaron, a él incluso lo escupieron. Los versículos podemos notar que la Biblia nos habla de la preexistencia de Jesús, la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión. En estos versículos que leímos nos habla desde que Él era, ¿verdad? Él era Dios. La Biblia muchas veces nos habla, desde Génesis podemos encontrar que Él ya estaba ahí. Todo lo que se hizo, todo lo creado, por Él y para Él fue hecho. Podemos entender de que Dios es Dios, Jesús es Dios, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Y cuando comenzamos leyendo todo esto, el apóstol Pablo quería que supieran y quería animar a los filipenses a que pensaran primero bien en que buscar y servir a Dios no es por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Hablábamos hace unos días en un estudio de una célula, un estudio en casas que teníamos, ¿verdad? ¿Qué es vanagloria? Es algo que simple y sencillamente no tiene nada, no es nada. No tenemos por qué vanagloriarnos nosotros. El apóstol Pablo le decía a los filipenses, miren, ¿sabe que todo lo que hemos estudiado del capítulo 1 y la parte que hemos estudiado del capítulo 2 de los filipenses, era una iglesia que desde el principio se esforzó y trabajó
Una iglesia que estaba ordenada, una iglesia que daba, una iglesia que aportaba, una iglesia que al parecer estaba haciendo bien las cosas. Pero el apóstol Pablo en esos versículos le dice, miren, no tienen que vanagloriarse de lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen que mirar a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué fue lo que Él hizo? Siendo Dios lo que Él estuvo dispuesto a hacer. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que mirar que todo lo que ustedes hagan lo tienen que hacerse cuidándose, cuidando sus acciones, cuidando por los demás, no buscando vanagloria ni sentirse superiores a los demás. Ninguno de nosotros tiene que ser superior a los demás. Hay personas que tienen un destello de unción. Yo les voy a decir un destello de unción porque eso es, ¿verdad? No tenemos ni siquiera la gloria completa, es un destello simplemente. Un destello es como casi nada de unción y nos sentimos la última Coca-Cola en el desierto. Y no es así. Todo lo que Dios nos da para que sirvamos con humildad, con sencillez de corazón. No arrogantes, no altivos, no con orgullo, sino todo lo contrario. Jesús fue lo que hizo. Yo puedo ver que Dios nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su unigénito, al único, por amor a nosotros. Y Dios quiere que nosotros sintamos el mismo amor, sintamos la misma necesidad de servicio y sirvamos a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿El pastor? El prójimo, bueno, sí también es el pastor, pero el prójimo, vamos a decirlo así, vamos a cambiarlo. El prójimo es el próximo a ti, el más cercano a ti, el que esté ahí a tu lado, a él tienes que servir. Y muchas veces nosotros a los de la casa no los queremos servir. Queremos servir en otros lados y queremos quedar bien con otras personas, pero no queremos servir en realidad al prójimo. El servicio al prójimo, eso es algo muy, muy importante. Así es que sirvamos con humildad, sirvamos con regocijo, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues, cuando siempre encontramos la palabra pues, es como que lo está remarcando, como que nos está diciendo, atención, es algo importante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Él no se aferró a eso. Si me toca a mí servirle, yo no voy a decir, no, yo no puedo servirle, yo soy el pastor. Pues entonces yo tengo que servirle más. Y usted se da cuenta que en los últimos tiempos los pastores no quieren servir. Los pastores quieren ser servidos. Los pastores quieren ser atendidos. A veces tenemos una posición de menor grado y por parte del pastor o el liderato de la iglesia, la junta de la iglesia, lo que sea, somos nombrados en un puesto mejor y decimos, ahora sí ya soy más importante. Orgullo, vanagloria. No, todas las posiciones son importantes. El que está encargado de limpiar la iglesia, esa posición es importante. Imagínense que la carpeta no esté aspirada y llegan los hermanos y miran la carpeta sucia. Es importante la persona que viene y aspira. Es importante la persona que viene y pone un programa para que los músicos puedan guiarse un poco mejor. Es importante la persona que trae una botella de agua. Es importante aquella persona que le toca traer el mensaje. Tiene que prepararse, tiene que buscar a Dios. Yo siempre he dicho que todas las posiciones son importantes. No estamos rellenando huecos. Estamos haciendo el servicio a nuestro Dios. Y cualquier posición que tengamos en la iglesia es importante por el servicio a nuestro Dios.
Pero todo ese servicio necesitamos hacerlo con humildad y con sencillez de corazón. No esperando los aplausos de los hombres, no esperando eh, recibir un ascenso, ¿verdad? Por ahí había un programa que hacía algo bueno y decía, me merezco un ascenso. Y a veces hacemos cosas buenas esperando un ascenso. No, nuestro servicio es por amor a nuestro Dios. Y cuando nosotros tenemos una comunión, una relación con nuestro Dios, Dios abre puertas. Y entonces se nos comienza a dar más. Pero al que más se le da, más se le demanda. Así es que no está tan sencillo de todas formas. Qué es un sentir? Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué es ese sentir? ¿Qué es un sentir? Haya pues en vosotros este sentir. Bueno, la Biblia nos está diciendo, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cómo puede venir a nuestras vidas este sentir, esta necesidad de poder servir a Dios? Porque la palabra de Dios dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? ¿Cómo podemos nosotros sentir eso que el apóstol Pablo está diciendo en su palabra? ¿Cómo? El sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Usted se ha puesto a pensar cuál fue el sentir de Cristo. Él tuvo amor, Él tuvo misericordia, Él tuvo compasión. Él quiso morir para que todos fuéramos nosotros justificados, para que fuéramos salvos. Entonces, el sentir que hubo en Cristo tiene que estar en nuestra vida, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros lograr este sentido? Haya pues en vosotros este sentido. ¿Este sentir viene solo? ¿Cómo viene este sentido? ¿Cómo tenemos que lograr alcanzar este sentido? Muchas veces tenemos la buena intención de servir. Muchas veces tenemos hasta las ganas de servir, pero no podemos servir. Muchas veces tenemos tanto entusiasmo de servir por un tiempo, pero después nos desanimamos. Yo he visto muchas personas que sí tienen la voluntad de servir, pero siempre hay algo que los hace flaquear y los hace caer. Este sentir lo vamos a lograr cuando tenemos comunión. ¿Alguna vez, en alguna ocasión, usted ha sentido dolor por alguien que muere? Pero no hablo de su familia, no hablo de un amigo. Yo hablo de que usted vea a alguien, se enteró de que alguien murió o alguien está enfermo y está a punto de morir. ¿A usted le ha dolido saber que esa persona no ha conocido a Cristo y que va a morir? ¿Ha sentido dolor en su corazón? Yo muchas veces escuchaba que las personas decían, me duele las almas, me duele que las personas mueran y no sean salvas. Y decía yo, pues yo quisiera que me duele, yo sé que Cristo vive, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que dice su palabra que Él murió por amor a mí para que yo sea salvo. Y me duele que mi familia se muera y no sea salva, yo quiero que ellos sean salvos. Pero yo veo que los demás se mueren y simple y sencillamente acepto que se mueren, pero no siento dolor. Hasta que hubo un tiempo donde comencé a buscar a Dios, sin importarme ninguna otra cosa más que me enfoqué en buscar y servir a Dios. En esa comunión y en esa relación con el Señor, Dios me comenzó a pasar por un proceso. Y en ese proceso que el Señor me comenzó a pasar, yo comencé a sentir una necesidad de hablar su palabra, de predicar su palabra. Entonces, cuando usted siente la necesidad de predicar la palabra de Dios, usted está sintiendo el sentir que sintió Cristo. Pero si usted no siente ninguna necesidad por predicar la palabra de Dios, no está sintiendo lo que sintió Cristo. Cristo vino a establecer este evangelio, a enseñarnos esta doctrina, la doctrina de su Padre. Nosotros necesitamos comenzar
a sentir una profunda necesidad porque las personas sean salvas. Ese fue el sentir de Cristo. La razón por la que Cristo decidió dejar su trono y decidió venir al mundo a hacerse hombre fue el pecado. Y pecado, hoy hay mucho. Hay mucho pecado incluso dentro de las iglesias. Los hombres de Dios, los siervos de Dios, que se dicen ser siervos de Dios, no reprenden el pecado hoy en día. Y a veces algunos hasta lo practican. Y eso es algo que no debemos permitir. Eso es algo que nosotros, como dice el apóstol, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Creo yo firmemente que a través de la búsqueda de estar en comunión con nuestro Dios a través de su Espíritu, vamos a sentir lo que Cristo sintió. Póngase a pensar, Jesús, ¿cuál era su rutina de todos los días? Cuando yo leo los evangelios, dice que de mañana él se levantaba temprano, iba y buscaba un lugar a solas para estar en comunión con su Padre. Por el día, iba y hacía y predicaba el evangelio. Iba por las calles, recorriendo calles, sanando enfermos, liberando endemoniados, predicando su palabra, asentando su doctrina. Y por la tarde, después de que había hecho todo lo que había hecho en la mañana, iba y buscaba un lugar a tener comunión con su Padre. Para nosotros sentir esta necesidad y tener este sentir, necesitamos comenzar a buscar al Señor de mañanas y de tardes. Buscar momentos a solas para estar con nuestro Dios. Y durante el día aprovechar todo el tiempo que tengamos, cada vez que tengamos la oportunidad para poder predicar su palabra. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo nosotros podríamos dar incluso hasta la vida por algo? Si yo preguntara ahorita, ¿quién está dispuesto a ir y predicar el evangelio aún en aquellos lugares donde apedrean a los cristianos, donde sentencian a un cristiano? Quizás no existan personas que quieran hacer eso. Si yo dijera, ¿sabes qué? La iglesia de Cristo Betel va a comenzar a reclutar misioneros. ¿Quién quiere ser misionero? Posiblemente nadie quiera ser misionero. Porque todos estamos acostumbrados a una buena cama, a un buen colchón, comida a nuestras horas, ¿verdad? Un teléfono, entretenimiento, viajes, no sé cuál sea su vida, su estilo, su rutina. Pero nadie está dispuesto a dejar padre, dejar madre, dejar hijos, dejar, no sé, por irse a otro lugar y predicar el evangelio. Ninguno de nosotros estamos dispuestos a hacer eso posiblemente. O los que están dispuestos a hacerlo, pues serían muy pocos. Pero nosotros necesitamos, en realidad, valorar lo que hoy tenemos. Quiero que vayamos a Juan, Evangelio según San Juan. Yo quiero que usted se dé cuenta cómo este varón habla de Jesús. Capítulo 1. Creo que estamos seguros de que Jesús existía desde el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No está hablando de Jesús. Él estaba desde el principio. Desde el principio. Desde antes de la fundación, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba ahí. Vámonos al capítulo 17 ahí mismo, en Juan, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes. ¿Antes que qué? Antes que el mundo fuese. O sea que él ya estaba ahí. Ahí mismo, vamos al verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús ha existido siempre. Él nos amó, Él se dio por amor a nosotros. Él vino, nos sirvió, nos dio ejemplo de lo que hoy teníamos que hacer. Cuando yo pienso en Jesús, pienso que en Jesús se establecieron todos los ministerios, todos los dones, talentos, todo se manifestó en Jesús. Y a pesar de que él tenía todo, él nunca se enorgulleció. Él siempre sirvió con humildad, siempre respetó e hizo lo que el Señor lo había mandado a hacer, su Padre. Amén. Así es que nosotros tenemos que asumir una actitud de servicio. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te fueron, de los que vituperaban cayeron sobre mí. Imagínense, yo siempre me he puesto a pensar, siempre lo pienso así, siempre lo veo así en esta forma. Si Dios nos hubiese querido enseñar otra cosa a través de Jesús, ¿ustedes creen que Jesús hubiese nacido en un pesebre? En la forma más humilde, podríamos decirlo. Cuando estaba ahí en la cruz, cuando lo golpeaban, cuando lo abofeteaban, cuando se burlaban de él, cuando le decían, sálvate a ti mismo. Yo siempre he dicho, en su nacimiento, Dios hubiese podido preparar todo para que naciera en un palacio, con todos los lujos, con todas las comodidades, con todos los servicios. Sin embargo, no fue así. Cuando Jesús estaba en la cruz, él podía pedir a su padre y su padre mandar muchos ángeles a que tomaran el control sobre aquellos soldados, sobre aquellas personas que lo culpaban, sobre aquellas personas que lo estaban matando. Sin embargo, no fue así. Sin embargo, él estuvo dispuesto a morir, fue hasta la cruz, dio su vida por amor a nosotros, por amor a este mundo. Y muchas veces nosotros no hemos aprendido a servir de una forma con humildad, con sencillez. Muchas veces nos aferramos a servir o a sentirnos importantes,
a sentir que si nosotros, la iglesia no camina, a sentir que nosotros podemos poner nuestras exigencias. Yo no sé. Yo he escuchado que hay personas que tienen un talento de cantar muy bonito, los invitan a ciertos lugares y ponen exigencias, piden cosas especiales. Yo voy a decir por mi experiencia, lo que he vivido. Invité a predicar a una persona y esta persona me pidió, quería por lo menos 2 hermanos que estuvieran a su disposición, que lo llevaran a desayunar, a comer, a cenar, que lo llevaran a la tienda. Venía a predicar un sábado, iba a llegar el jueves en la noche, quería hotel jueves en la noche, viernes, sábado y domingo, y sus 3 comidas y su salario, bastante bueno. Ni yo gano lo que él quería, yo toda la semana trabajo, y ni yo gano lo que él quería. Bueno, imagínense. ¿Ustedes creen que eso puede hacer una persona que pueda servir con humildad? Pura arrogancia, altivez. Y los siervos de Dios, los siervos que el Señor nos ha llamado, tenemos la culpa, porque a veces les cumplimos todos los caprichos a estas personas. No tiene que ser así. Da de gracia lo que de gracia recibiste. De gracia recibimos, por gracia tenemos que dar. Yo digo, yo predico toda la semana, ¿verdad? Todos los días, y no cobro. Al contrario, ¿verdad? Pero hay otros que cobran. Y digo, bueno, Dios tenga misericordia. Ojalá los haga entender que el asunto no es por ahí. Jesús, imagínense que diga, ¿saben qué va a pasar? Aquí por la Broadway. Voy a hacer el recorrido este próximo viernes. Pero voy a cobrar tanto para los que quieran hacer ciertas cosas. Imagínense. Me encontré con otras personas que me hablaron. Hablan muy bonito, eso sí, ¿verdad? Pastor, fíjese que mire, tenemos un ministerio así. Por tanto, predicamos. Por tanto más, ministramos la alabanza. Por tanto más, ministramos después de la predicación. Y bueno, y si trajese yo un muerto para que lo resuciten, ¿cuánto me cobrarían? Porque están cobrando. Eso no es servir con humildad. Yo todas estas cosas las hablo para que la gente que está ahí aprenda que estas cosas no son así. El servicio a Dios es un servicio con humildad. ¿Qué tenemos que hacer? A veces dar una ofrenda o recibir una ofrenda está bien, pero eso es de voluntad, como las personas quieran, como la iglesia quiera bendecir a aquellas personas que se dedican o tienen un ministerio. Es por ofrenda, es por amor, es por lo que se les quiera dar, no poner tarifa. Eso no es servir con humildad, no es una sencillez en el corazón. Verso 8, vamos a leer de verso 8 en adelante. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe qué es lo que tuvo que suceder? Primero Jesús tuvo que humillarse, hacer todo lo que su Padre le pidió, ir hasta la cruz, morir por amor, se despojó de toda su gloria, se despojó de todo lo que tenía, vino y nos sirvió. Nos enseñó, nos predicó, asentó su doctrina, nos dio ejemplo, fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió al Padre. Hoy está a la diestra de Dios. Un día volverá por un pueblo que se ha cuidado, que se ha guardado, un pueblo que no tiene mancha, que no tiene arruga, un pueblo que ha cuidado sus vestiduras, un pueblo que no ha seguido costumbres, un pueblo que no se ha amoldado a una sociedad, un pueblo que ha escudriñado su palabra, que ha entendido a qué el Señor lo llamó. Dios no nos llamó a que seamos como artistas. Hay pastores que aparecen en el altar
como si fueran artistas. La gente les aplaude. Acomodan 3 palabras bien, suenan bonito y la gente lo sigue. Qué tristeza es eso. Es una tristeza y es una decepción que las personas sigan a este tipo de personas. Toda la obra que hizo Jesús es algo digno de respeto, digno de admiración. Es un ejemplo que Él nos dio. Dice la palabra de Dios que Dios ha puesto dones, ministerios, talentos sobre cada uno de nosotros. Hay una parábola que habla sobre un talento, 2 talentos y 5 talentos. Cada uno va a trabajar como dependiendo de lo que Dios le dio a cada uno. Dice la palabra que el que tenía un talento no lo trabajó, lo enterró, sabía que Dios era capaz de hacer cosas poderosas. Sin embargo, no lo trabajó. Pero los que lo trabajaron recibieron más. La Biblia dice que cuando Jesús venga, va a venir con su galardón para recompensar a cada uno de nosotros según hayamos trabajado. Si Dios nos dio un don, un ministerio, un talento, y lo trabajamos con arrogancia, ¿cuál va a ser nuestra paga? Si Dios nos dio un talento, un ministerio, y lo trabajamos con orgullo, nos sentimos los muy dignos, ¿cuál va a ser nuestra paga? Nosotros tenemos que servir con humildad y con sencillez. Dios nos dio posición, sí, pero esa posición nos demanda mucho trabajo, nos demanda mucho servicio. Entre más honorable es el título que tengas, más tienes que servir, más tienes que trabajar, más responsabilidad tienes. No es como los hombres acostumbran. Entre más honorable es el puesto, más sirvientes tienes, ¿verdad? Entre más importante es la posición que ocupas, la gente está y te atiende, te trae cosas, te buscan agradarte para lograr un favor por la posición que tienes. En las cosas de Dios no es así, es todo lo contrario. Entre más honorable pudiéramos decir de alguna forma es la posición, más tienes que servir. Así es que hay que servir con humildad, con sencillez. Cuando Cristo venga, que nos encuentre trabajando. La Biblia dice que al final de nuestros días, cuando los libros sean abiertos, cuando Apocalipsis se refiere a que los libros son abiertos, eso es como cuando tú vas, espero que nunca hayan estado delante de un juez, pero es algo así. Como cuando una persona va delante de un juez y sacan su expediente, sacan el expediente y comienzan a revisar sus hechos. ¿Qué ha hecho en la vida? ¿Es culpable o no es culpable? Cuando Apocalipsis dice que se abrieron los libros, cada uno de nosotros tenemos un libro donde se está registrando todo lo que hacemos. Y de acuerdo a lo que hacemos o lo que hicimos en nuestra vida, seremos juzgados. Así es que, si Dios nos usó poderosamente y la gloria de Dios se derramó por muchos días, cada día es diferente. No podemos vivir de la gloria de ayer. No podemos vivir de la gloria de hace un mes. Tenemos que vivir el hoy, el ahora. El ayer ya fue ayer. Dios ayer te usó poderosamente. Gloria a Dios. Dios te mandó a que tú oraras por un enfermo y se levantó y resucitó. Gloria a Dios. Pero eso fue ayer. Hoy es hoy. ¿Estás bien? ¿Estás firme? Fíjate bien. No caigas. ¿Estás mal? Arregla tu vida. ¿Estás orgulloso? Arrepiéntete. ¿Eres altivo? Busca a Dios. Te voy a dar un consejo para los altivos, los orgullosos y los arrogantes. Ayunen todos los días que puedan. Durante 2, 3 semanitas. Ese león es un tierno gatito. Así de sencillo. Nuestra carne se pone gorda, se pone fuerte, nos ponemos arrogantes. Pero cuando le decimos carne, hoy no comes, hoy te sujetas. Hoy vas a comer Biblia, oración,
Entonces nuestra carne comenzamos a doblegarla. Y entonces la altivez, el orgullo, la arrogancia comienza a desaparecer. Es importante que entendamos el ministerio de Jesús. Puedo meterme a investigar un poquito más y darle todos los versículos donde Jesús sirvió con humildad y con sencillez. Pero ocuparíamos mucho tiempo para hablar de eso. Creo que aquí todos entienden quién fue Jesús, qué fue lo que Jesús hizo para poder lograr estar donde hoy Él está. Nosotros, ninguno de nosotros somos más que Él. Y si Él tuvo que hacer lo que Él tuvo que hacer, ¿qué esperamos nosotros? La Biblia dice que Israel, la nación de Israel es el pueblo de Dios. Y si Dios no tuvo misericordia, vamos a decir, por las ramas naturales, nosotros, dice que nosotros no éramos pueblo de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, a nosotros nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Digo yo, si no tuvo misericordia de las ramas naturales, ¿tendrá misericordia de los injertos? Así es que tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. ¿No lo hemos hecho? Tenemos que arrepentirnos. No hay otra salida. Buscar a Dios sobre todas las cosas, ser humilde, servir con humildad, servir con sencillez, no buscando agradar a los hombres. Yo siempre digo así, usted preocúpese con que Dios se agrade de su servicio, que Dios reciba su servicio. Por los hombres no se preocupen. Algunos van a estar contentos, algunos no. Cuando usted, lo que usted hace, lo aprueba Dios, los espirituales lo van a aprobar junto con Dios. Los carnales lo van a reprochar. ¡Qué religioso! ¡Qué fanático! Porque eso dicen los carnales. Pero cuando usted se preocupa porque los hombres lo acepten, a lo mejor los carnales van a decir, bien, pues, lo estás haciendo bien. Los espirituales van a decir, qué tristeza. Al final, nunca va a quedar bien con nadie. Usted quede bien con Dios. Lo demás, no se preocupe. Si Dios aprueba su caminar, si Dios aprueba su comportamiento, es todo lo que se necesita. Los hombres, al final, no importa. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Busquen a Dios con humildad, sirvan a Dios con sencillez de corazón, nunca sean arrogantes, orgullosos. Por más posiciones que ocupen en un lugar, en una iglesia, congregación, de nada sirve. Los títulos simplemente son títulos que están ahí, pero lo que en realidad sirve es una relación, una comunión con nuestro Dios. Bendito Dios, gracias a mi Dios en esta hora porque usted ha sido bueno, mi Dios, para